Muy buenas tardes, colegas. ¿Podrían confirmarme si se escucha el audio? Buenas tardes, Oxy. Sí, se lo escucha. Muchísimas gracias. Bueno, colegas, muy buenas tardes. Espero se encuentren todos muy bien. Quiero dar inicio a la clase con una buena noticia, que es acerca de las Olimpiadas. He visto que varios de este paralelo se inscribieron a las Olimpiadas. Y pues hubo una excelente respuesta, la verdad, y me refiero a las notas. Muy buena respuesta. Sin embargo, en la parte práctica es donde la mayoría ha tenido algunas dificultades para la resolución y algunas personas simplemente ya no lo solucionaron. Tal vez porque estaba complicado o tal vez no lo entendieron tal vez muy bien. De todos modos, estuvimos revisando el día domingo los exámenes y quiero felicitar al curso primero porque dos de sus compañeros obtuvieron puestos ganadores en las Olimpiadas que se llevaron a cabo el día sábado. Solo les voy a pedir que estén atentos a la página de Facebook de Auxiliares de Docencia 2022, donde se va a publicar a detalle de todas las materias y así también algunos requisitos para poder hacer reclamo de los premios. Y obviamente va a estar ahí con nombre y apellido los ganadores de este paralelo. En realidad son 3 puestos. 2 pertenecen al paralelo A. Así que con eso creo que, bueno, dice mucho, ¿no? Estoy feliz, estoy contento por ustedes que se hayan inscrito y que hayan tenido una excelente respuesta. Ok, solo les voy a pedir que estén atentos a la página de Facebook. Muy bien. Bueno, colegas, después de haberles dado el primer aviso, el segundo es una pregunta más hacia ustedes. Como les comentaba en las clases anteriores, yo no tengo el acceso a la plataforma de Classroom, por tanto no estoy al tanto de las tareas ni exámenes que ustedes lleguen a dar. Es por ese motivo que me gustaría saber si tienen algún trabajo para esta semana, para las próximas semanas que se viene. Tal vez ya hay fecha para el tercer parcial o el tercer parcial va a ser un trabajo, ¿no? Me gustaría saber para poder ayudarlos y apoyarlos en esas obligaciones que tengan. Y en caso de no tenerlas, pues podríamos continuar con nuestro avance donde lo hemos dejado la última vez, que es la semana pasada, si no me equivoco. Así que les voy a pedir por favor, colegas, que me puedan tal vez colocar un poco al tanto de la situación del curso respecto al avance de la licenciada y las obligaciones que tienen en Classroom. A ver, a modo de ir llamando la lista, si es que nadie se brinda, vamos a empezar con Gabriela Mariana Fernández. ¿Estás presente? Sí, Oxy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una preguntita. ¿Cómo va el avance respecto a la licenciada en la materia? ¿Algunas tareas? Ahorita estoy revisando lo que son los trabajos que nos he hecho hacer y estamos con eso. ¿Están defendiendo los trabajos de casualidad o simplemente están revisando con ustedes? No, o sea, de lo que hemos realizado cada uno un trabajo, nos está mandando los links de los videos y lo que hace es que lo veamos y saquemos nosotros nuestra propia opinión, porque no todos tenemos la misma opinión sobre algo. Entonces eso nos dijo que lo verifiquemos y le damos cada uno. Ay, perfecto. Entonces es como que la tarea individual, pero al mismo tiempo en clase, más o menos. Y sí, lo vamos revisando cada uno. Y los que quieren, digamos, ¿cómo se dice? Lo defendemos. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias.
Bueno, colegas, en ese caso, si no existiría algún avance por parte de la docente, pues podríamos continuar, dar paso a lo que es lo que hemos dejado la semana pasada. Sin embargo, también es la última pregunta que les hago. ¿En qué temas se encontrarían respecto al libro de la licenciada o en dónde habrían dado una pausa para dar paso a sus trabajos, los cuales están siendo revisados por la licenciada? A ver, vamos con... Iván Diego Arratia. Sí, el último que vimos con la licenciada fue el tema número 10 y los trabajos que estábamos revisando ahora son referidos al tema 11, 12 y 13, pero en avance de materia nos quedamos en el tema 10. Muy bien, terminaron el capítulo 10 porque es bastante extenso. Sí, Oxy. Perfecto, listo Iván, muchas gracias. Bueno, entonces ya que habrían visto el tema con la licenciada y habrían terminado, que es lo más importante, es por eso que le decía, es bastante extenso el capítulo número 10 y hay mucho por donde entrar en detalle, por así decirlo. Sin embargo, entenderán que la materia de auxiliaturas tiene un objetivo principal, que es el de sobre todo reforzar algo que no se haya comprendido en clases, por un lado. Por otro lado, es también dar como iniciativa algún otro tipo de modelo o ejemplo en base a documentación por parte del auxiliar, no por parte de la licenciada, para poder mostrarles posibles casos prácticos o situaciones de la vida real, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, bajo ese concepto y el tema, y a lo que me dice su compañero, es que ya terminaron el capítulo 10 y estarían empezando a ver lo que es el capítulo 11 y bueno, los capítulos que vienen a continuación. Así que en el capítulo número 10, que habla sobre procedimientos, técnicas y métodos de auditoría fiscal, es un tema bastante clave e importante. Y como ya lo han visto, se debieron dar cuenta que incluso hay unas fórmulas casi al final del libro, si no me equivoco, para deducir ciertos montos o tipos de métodos para aplicarse, medios para estimar la base presunta, ¿no? Que, bueno, pues es bastante básico, por así decirlo, pero es al mismo tiempo bastante importante el conocimiento de la especialidad de la materia, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a hacer un pequeño repaso del capítulo número 10. Obviamente no lo vamos a terminar porque es bastante extenso. Sin embargo, solo voy a hacer énfasis en las partes más críticas y no así a detalle como seguramente lo debieron ver con la licenciada, ¿no? Entonces, una vez terminado eso, tengo una consulta para ustedes. Y esto ya parte, obviamente, como les digo, no por parte de la docente ni dirección de carrera, sino algo más como un valor agregado que quiero darle al curso. Y es el siguiente, tal vez si están de acuerdo podemos concretarlo. En el tema de auditoría tributaria, si bien la auditoría tributaria es la revisión, como han visto, de las obligaciones tributarias y demás, para poder revisar, primero tenemos que saber hacerlo, ¿verdad? Si no, ¿cómo podríamos revisar algo? Bajo este concepto y este panorama, me preguntaba si estarían tal vez de acuerdo en que, no para todos tal vez, ¿no? Porque muchos tal vez ya lo conocen, preparar tipo clases, ¿no? Tipo actualización tal vez, como ustedes quieran llamarlo, desde el momento en que hacemos cumplimiento a las obligaciones tributarias desde el punto de vista de un ente comercial. Es decir, desde el momento en que se tiene que elaborar un documento Excel, un RCB, cargarlo a la plataforma CIAT, hacer el envío, obtener la constancia de presentación, llenar los formularios correspondientes, ¿no? Y sucesivamente todo ese proceso. Es cierto que en la carrera muchos docentes, de alguna manera en otras materias, nos han enseñado, pero
en el método que, bueno, como antiguamente se hacía, o todavía estamos utilizando papel y lápiz, por así decirlo, ¿no? Y hoy en día la situación y la realidad es que tenemos que utilizar aplicativos, el software que nos da la administración tributaria, como es el CIAT, antes era el Facilita, el DaVinci todavía se sigue utilizando para algunas cosas, el llenado de formularios, como tener la constancia de presentación, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo el envío del RCB, antes llamado LCB. No sé si les gustaría, no les gustaría tal vez una clase, un plus, aparte del avance de la materia obviamente, pero estas clases lo daríamos obviamente en horario de materia, ya que con la licenciada de algún modo están en pausa, podríamos aprovechar de algunas clases o lo que queda del resto de año, porque ya se nos acaba, esto para que ustedes ya estén, tal vez los que no sepan, un poco más preparados y sepan cómo se realiza, de qué documentos se habla, cómo se llenan los formularios, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría saber qué es lo que ustedes opinan al respecto y posiblemente pueda ayudarles una propuesta de esta magnitud al centro de estudiantes o a dirección de carrera para que sea a nivel general a sus compañeros y todo eso, ¿no? Entonces en el chat podrían dejar escrito como sus compañeros si están de acuerdo o no estarían de acuerdo. Somos 26 personas y me gustaría saber si están de acuerdo. En caso de que no estén, no pasa nada, ¿no? No, es solo una sugerencia que quisiera dar al curso para que estén más preparados de alguna forma. Muy bien. Bueno, mientras van respondiendo en el chat, continuaremos con nuestro avance que está planificado. Muy bien, estoy compartiendo un documento PDF que es sobre el capítulo número 10. Entonces reitero, solo voy a hacer énfasis en aquellas partes críticas significativas que amerite una explicación más extensa, porque ustedes ya avanzaron este tema con la licenciada y me imagino que ya es de su conocimiento, y tal vez algunas partes, solamente algunas partes puede que no sea, lo estén desconociendo, tal vez tengan preguntas interrogantes, ¿no? Si tienen preguntas, tranquilamente lo pueden dejar en el chat de la sala. Muy bien. Bueno, al final les explico un poco más entonces, si están todos de acuerdo. Por lo menos tendríamos que llegar a más de la mitad para poder hacer una propuesta interesante y así todos sea como unas jornadas, porque entenderán que en una clase no se puede abarcar todo ese tema, ¿no? Amerita mucho detalle porque hay muchas preguntas, interrogantes y etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, colegas, demos inicio entonces a la clase. En cualquier momento voy a llamar lista, ya que nos están pidiendo que tengamos más énfasis en el control de la asistencia y la participación y todo aquello. Muy bien. Entonces, iniciemos. El capítulo número 10 habla sobre los procedimientos y técnicas y así también métodos de auditoría fiscal. Entonces, los primeros puntos que habla este tema, o todo el contenido, por así decirlo, son todos estos puntos, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí o sí tenemos que conocer en esta etapa de la universidad y todo lo que respecta, porque entenderán que no todo lo aprendemos al mismo tiempo o lo vamos a poder visualizar, ¿no? Se va por pasos. Entonces, empecemos con un poco de la introducción y nos saltamos luego al punto crítico. ¿El objetivo cuál es? Como lo dice su título, aplicar procedimientos, métodos y técnicas que vamos a conocer a lo largo de este tema, ¿no? Ya no solo se va a quedar como en temas anteriores o en el clásico concepto que tenemos de auditoría fiscal, ¿no? Ahora sí vamos a ver métodos, vamos a ver procedimientos y vamos a ver las técnicas. ¿A qué se refiere exactamente todo lo que nos decían? Muy bien. Entonces, dice que en una auditoría tributaria se van a combinar varios procedimientos, métodos y técnicas. Muy bien, con el fin obviamente de obtener resultados completos y alcanzar los objetivos propuestos. Muy bien, una vez teniendo en cuenta los objetivos y la introducción, hablemos de los procedimientos, que simplemente es un conjunto de técnicas de investigación y nada más. No, obviamente quien lo va a aplicar, el auditor y todo aquel que se conforme parte del equipo de auditoría. Entonces, nos vamos a la determinación de procedimientos. ¿Cómo se establecen los procedimientos?
Entonces nos dice que con el mismo sentido de un enfoque de auditoría a medida, que veíamos la clase anterior, los procedimientos para efectuar el examen son únicos para cada ente en particular. Nos vamos a acoplar a su estructura, a su organización y a toda su logística de trabajo, ¿no? Entonces, se dice que si bien en el pasado se realizaban exámenes a partir de programas estándar, que generalmente eso se aplica en auditoría financiera, ¿no? Que se trataban de adaptar a las características específicas. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día ya tenemos en cuenta que muchos procedimientos consisten en pruebas de cumplimiento de controles clave específicos de uno o varios sistemas. Pruebas analíticas, que lo hemos visto, lo hemos mencionado, ¿no? Todo con el fin de analizar, revisar, recalcular estados contables, la situación de la empresa, las obligaciones, en todo eso abarca todo un programa de trabajo, ¿verdad? Entonces, la diferencia, obviamente, a simple vista, ya no se aplica programas estándares en auditoría tributaria. En auditoría financiera aún he visto que se aplica programas estándar, la verdad. Muy bien, entonces, acá hablamos ahora de una clasificación. ¿Pero de qué habla esta clasificación? Nos dice que el auditor en el proceso de obtención de evidencia en el área fiscal utiliza varios procedimientos, como por ejemplo el cuestionario o guía fiscal, la realización de pruebas de cumplimiento, el procedimiento de conciliaciones globales, confirmaciones verbales, escritas, el de cruce de información, muestreo analítico, etc. Muchos de estos ya lo hemos visto en papeles de trabajo, como ser las confirmaciones verbales escritas, que hablábamos justo en la anterior clase. También veíamos lo que es conciliaciones, aún no hemos visto. Pruebas de cumplimiento y el cuestionario, lo hemos visto cuando realizamos preguntas al ente o al cliente, ¿sí?, acerca del tratamiento de sus obligaciones, cómo lo hacen y por qué lo hacen, y al mismo tiempo de la mano va las afirmaciones, ¿no? El muestreo también lo hemos visto en un libro de compras y ventas, ¿no? Y nos faltaría ver los analíticos. Entonces ya nos falta poco más de ver en este tipo de clasificaciones que nombran acá. Respecto al procedimiento de conciliaciones globales, y es lo que habla acá, conciliaciones globales. Nos dice que esta técnica amplía y refuerza la investigación de los hechos imponibles y cuotas devengadas a favor de la administración tributaria, es decir, impuestos nacionales, aduana nacional. ¿Sobre qué? Sobre la realización de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. ¿Y de qué hablan estas pruebas? Dice que las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas no facilitan la base de cálculo a partir del cual se puede establecer un monto estimado de contingencias o pasivos fiscales omitidos. Entonces aplicamos el siguiente que habla de la conciliación, siendo la conciliación global la que cumple este objetivo, es decir, este sí nos va a facilitar. Ambas comprobaciones no son excluyentes y la plena eficacia de la segunda, que es decir, la conciliación global, depende de la correcta realización de la que le precedió. En este caso nosotros podemos dar diferentes tipos de pruebas, cumplimiento o sustantivas, pero dependerá de cada uno qué prueba utilicemos para que sea eficaz en todo caso. A ver, ¿qué más nos dice? Perdón. Muy bien. Nos vamos a saltar esta parte porque aquí habla mucho sobre algunos procedimientos y algunos papeles, pero es mejor verlo en un documento Excel y no tanto así en teoría porque no es a veces de muy claro entendimiento, la verdad. Muy bien, entonces esta parte de acá acerca de los libros de compras y ventas, cálculos, provisiones, bases imponibles, periodos impositivos, lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Habla acá sobre los procedimientos del cruce de información, que sería otro dentro de la clasificación que tenemos por parte del libro. Entonces, nos dice que es utilizado el cruce de información generalmente para el relevamiento de datos.
específicos sobre determinadas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes generalmente con importe altos. Dentro de estos documentos equivalentes o documentos fehacientes de pago entraría cualquier documento que respalde obviamente la transacción, ¿no? Por eso dice facturas, notas fiscales, puede ser incluso recibos u otros. Nos dice que también que está siendo aplicado con éxito por el Servicio de Impuestos Nacionales, y eso es correcto. Últimamente, con el software que hoy en día se utiliza para el envío del RCB, que es el libro de compras y ventas, ¿no? Ahora, si antes solo tú y solamente tú podías registrar las facturas que habrías consumido o habrías obtenido, ahora resulta que la otra parte de quien venga la factura también puede realizar la correspondiente factura. Y si es al revés, ¿no? También cualquiera de los dos modos, ya sea que tú recibes o tú emites la factura, ¿no? Ambos pueden hacer el registro, y cuando tú te vayas al software para poder realizar el envío, tú tienes dos opciones: reconocer la factura, o por otro lado, eliminarla o desconocerla, como podríamos decir, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué pasa si uno lo reconoce y la otra parte no? Entonces, en ese cruce de información que ha sido impuesto últimamente por el Servicio de Impuestos Nacionales, es que ellos pueden dar con el sujeto pasivo de manera directa e inmediata, así también como el contribuyente, que en este caso podría ser la otra parte, ¿no? Entonces, este tipo de cruce de información ha resultado un total éxito, ¿no? Hasta el momento. Sin embargo, como cualquier procedimiento o metodología, existen algunas falencias y existen algunos huecos vacíos donde el contribuyente o el sujeto pasivo se hace beneficiario de falta de información o falta de control, ¿no? Entonces, nos dice que también que en la comprobación de diferentes impuestos ha sido un total éxito, cruzando las informaciones obtenidas de las declaraciones juradas, por un lado, boletas de pago, obteniendo resultados casi inmediatos. También lo aplica la Aduana Nacional de Bolivia, comparando la documentación con administraciones aduaneras de otros países. Y es cierto que sí, estos resultados son casi inmediatos. ¿Por qué? Porque todo lo que se envía, se carga la documentación, etcétera, está almacenado, ¿no? Por parte y controlado por la administración tributaria. Entonces ellos, con un simple análisis y revisión, automáticamente su sistema puede saltar para hacer reconocimiento de que no hay coherencia cruce de información. Automáticamente ya tendrían el trabajo realizado y ya no tendrían que ni siquiera tomarse la molestia de revisar todas las facturas, ¿no? Van a ser específicos, la factura, la fecha, ¿no? De manera concreta y clara. Entonces, acá nos habla de un ejemplo y dice que se podría cruzar la información sobre las bases imponibles de las declaraciones juradas, los libros de compra del comprador de bienes y servicios con los libros de venta del vendedor. Por un lado habla libros de compras del comprador con el libro de ventas del vendedor. Y obviamente esto, si se dan cuenta, para no hacer la revisión de todo el libro, es lo que les acabo de comentar en el software que ahora se utiliza, SIAT, para el envío de los libros de compras y ventas, ¿no? Es como que tú cargas todas tus ventas y la otra persona carga todas sus compras, y en algún punto tiene que haber ese cruce de información. Se puede cruzar esa información. También con las declaraciones juradas nos dice, ¿no? ¿Y todo esto con qué? Para ver los ingresos posibles omitidos, y que las declaraciones juradas, ¿no? Para tratar de encontrar diferencias que, en caso de ser significativas, provocarían la fiscalización del sujeto pasivo o el envío de una declaración paralela, es decir, la rectificatoria posiblemente, si en caso el monto no fuese alto, si no fuese significativo. Para eso existiría la rectificación, ¿no?
También nos dice que si bien hacemos una declaración paralela, las ventas a efecto del impuesto al valor agregado, es decir, débito fiscal IVA, impuesto a las transacciones e impuesto a las utilidades sobre las empresas, ¿no?, con relación al reflejo de la contabilidad, los agentes de información u otras organizaciones. Y con organizaciones también se refiere a un cruce de información. Todo, absolutamente todo lo que se realice, ya sea el impuesto de cual hablemos, IT, IVA y UE, se podría hacer un reflejo con la contabilidad, un cruce de información, con agentes de retención, con agentes de información. Y así sucesivamente, pues va a ser un total éxito, por así decirlo, por parte de la administración tributaria, ¿no? También nos dice que la administración ha venido grabando en base de datos la información declarada por los contribuyentes, ¿no? Está almacenada. Lo que hasta hace unos años venía haciéndose mediante la utilización de operarios que introducían los datos mediante el uso del teclado de los ordenadores y contratación de personal que implicaba un mayor costo operativo. Dice que desde 2006 la administración ha motivado la presentación de distintas declaraciones juradas virtualmente, pero en un futuro próximo deberá aprovechar las múltiples posibilidades que hoy brindan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, donde los contribuyentes presenten las declaraciones por vía telemática, ¿no? Y aquí hablamos sobre las ventajas en la presentación de declaraciones fiscales por vía telemática, ¿no? Por parte de la empresa, que es rápido, cómodo, exacto, la integración en aplicaciones y ahorro general de costos. Y por parte de la administración tributaria, pues de la misma forma, exactitud, rapidez, ahorro de costos. Y eso es lo que ahora se está dando con el nuevo sistema Facilito, ¿no? Y también el sistema de facturación electrónica, el sistema de facturación virtual, el código QR quincho, ¿no? Y así sucesivamente van a ir implementando nuevos sistemas para generar sobre todo ahorro de costos y una mayor exactitud y rapidez. Entonces, una vez que tenemos entendido todo lo que es los métodos por parte de la administración tributaria, el cruce de información que está realizando hoy en día y demás, nos toca hablar sobre el muestreo. Y este muestreo, claro que tiene un procedimiento. Y si bien ya lo hemos visto en nuestras clases, ahora vamos a ver un poco más haciendo énfasis en el área fiscal. Y se dice que el muestreo se entiende de auditoría a una cantidad inferior a la totalidad, que es del 100%, ¿no? Menor al 100%. ¿De qué? De los componentes, elementos de un conjunto o población, como lo llamamos, mediante el cual se obtienen conclusiones al final del trabajo. Entonces, también muchos lo conocen como universo, ¿no? Es justo lo que habla aquí atrás, que dice que mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas, conocido también como el universo, que sería más que todo hablar de un 100% también, ¿no? Y a través de un grupo parcial de ellas. Es decir, no vamos a revisar todas las partidas del activo, que sería el universo, simplemente vamos a revisar un monto, ¿no? Inferior a la totalidad, pero por encima de la mitad, y tal vez hablemos de más adelante de porcentajes y una fórmula. Ahora nos dice que existen dos tipos de muestreo: el estadístico y el no estadístico. El estadístico nos habla de que se trata donde la selección de los elementos a analizarse se efectúa de manera aleatoria y la evaluación de los resultados está basada en las leyes de la probabilidad y el riesgo de muestreo, ¿no? Poco exacto, por así decirlo, pudiendo hacer un poco más de énfasis, es totalmente lo contrario, ¿no? Es totalmente aleatorio. Y el no estadístico, que se basa en su proceso de selección a partir de la experticia del profesional. El muestreo deliberado, crítico o por juicio es una técnica de muestreo no probabilístico, en la que los miembros de la muestra se eligen solo sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. En pocas palabras, el juicio del profesional, la experiencia del profesional, ¿no? Existen esos dos tipos de muestreo. Uno que es más claro, haciendo énfasis
a un universo, a unas partidas, y el otro que es totalmente aleatorio, ¿no? Entonces, una vez que ya sabemos cómo determinar la muestra de nuestro universo, lo siguiente que nos toca es aplicar procedimientos. Y en este caso vamos a hablar sobre el primer procedimiento, que habla sobre el procedimiento analítico. ¿Y de qué nos habla? Nos dice que son los diseñados para identificar relaciones y partidas individuales sujetas al impuesto y que parezcan inusuales. Entonces, perdón, ahora sí. Hacemos énfasis en esta parte, que son diseñados para identificar relaciones y partidas individuales, sujetas ¿a qué? A un determinado impuesto y del cual parezca inusual. Esa es la característica de los procedimientos analíticos. Entonces, como un pequeño ejemplo, nos habla acá sobre que la información que se detalla a continuación ha sido publicada por el Servicio de Impuestos Nacionales en la Resolución Normativa Directorio en fecha tantos del 2018, que titula Presentación de estados financieros y de información tributaria complementaria ITC en físico y digital, inciso C. Entonces, acá habla sobre el reglamento para la emisión del dictamen tributario, sobre la información tributaria complementaria, el famoso ITC, y los anexos. Y también así los estados financieros o la memoria anual, si en caso el contribuyente es Newton específico o no es Newton específico. Entonces, alcance de procedimientos mínimos tributarios. Hablamos de un mínimo y hablamos sobre procedimientos. ¿De qué? De auditoría, sobre la información tributaria, exclusivamente de la ITC, información tributaria complementaria. Nos dice que el examen de auditoría externa, ojo, externa en general, y de la información tributaria complementaria y memoria anual, deberá ser efectuado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia, y por lo tanto deberá cumplir con los siguientes objetivos. Lograr una comprensión del negocio, efectuar indagaciones concernientes sobre los procedimientos de la entidad para registrar, clasificar y resumir transacciones sujetas a impuesto. También va a realizar indagaciones acerca de las aseveraciones de importancia relativa, de las más significativas. También se debe aplicar procedimientos analíticos, y ya sabemos cuáles son los analíticos, ¿no? Que se realiza de manera individual para empezar. Diseñados para identificar relaciones y partidas individuales sujetas al impuesto, que estén de la mano al impuesto que va a ser revisado, y que parezca inusual. Dichos procedimientos incluirían ¿cuáles? Acá tenemos 4 ejemplos. El primer punto que nos habla sobre una comparación de cifras. ¿De qué? De los estados financieros con estados financieros por periodos anteriores. Entonces, una vez tocado este tema, veremos nuevamente el papel de trabajo, donde se encontraría esta comparación de cifras de los estados financieros de la gestión 1 de la gestión 2 respecto a la anterior gestión, que sería la gestión número 1, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Creo que no está por acá. A ver, vamos un minutito, por favor. Vamos a abrir el documento. Banco. Aquí estás.
A ver si se los comparto. Vamos acá. Compartir. Muy bien. Entonces, lo que nos decía nuestro documento PDF. Comparación de cifras de estados financieros con estados financieros por periodos anteriores. El primer procedimiento analítico sería una comparación. ¿Y cómo se vería una comparación? Se vería así. Entonces, tenemos todo nuestro universo del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, egresos. Tenemos todo un universo completo. También así vamos a ver su saldo, o bueno, nos habla de saldos de los estados financieros, ¿no? Este podría ser el balance general, ¿no? Uno de los estados financieros, donde nos vamos a mostrar cifras del año en que se está realizando la auditoría y del año anterior. Y a consecuencia de esto, que si bien el libro no nos explica más, nosotros vamos a crear una tercera columna donde vamos a hacer la resta para ver la diferencia de año a año. Es decir, si del año 2018 al 2019 se ha incrementó o disminuyó. ¿Y esto con qué fin? Obviamente, hablando del tema de auditoría fiscal, vamos a hacer énfasis en aquellas cuentas, partidas que van de la mano con el impuesto, ¿no? Que es lo que veíamos hace poco. Entonces, dependiendo que revisemos si va a ser el débito fiscal IVA, pues automáticamente veremos las ventas, ¿no? Si hablamos sobre el tema del IVA, crédito fiscal, perdón, veremos el tema de las compras y así sucesivamente, respondiendo el impuesto que vayamos a revisar. Entonces, teniendo acá todo nuestro universo de activos, seguramente acá vamos a encontrar el crédito fiscal IVA, la cuenta del crédito fiscal IVA, ¿no? También podamos ver en los activos todo lo que es propiedad de la empresa, ¿no? Y dependiendo cuál sea nuestro rubro y naturaleza del cliente, el crédito fiscal IVA va a estar relacionado con ciertas cuentas específicas. Entonces, solo aquellas cuentas que por naturaleza tengan relación directa con el impuesto a ser analizado, van a entrar en esta comparativa, en este análisis analítico. Siendo así que de año a año vamos a ver si ese impuesto aumentó o disminuyó. Y eso ya nos quiere decir algo seguramente. En el caso de que hablemos del débito fiscal IVA, que en el año 1, es decir, en el año anterior, tiene un monto alto y en el segundo año tiene un importe por la mitad. Sin necesidad de hacer más análisis, nos damos cuenta que si el débito fiscal IVA es menor que el año pasado, pues esto nos quiere decir sobre todo una sola cosa, que las ventas de este año han sido menores que el año pasado, ¿no? Ahora, al ser auditores tenemos que analizar y tener varias hipótesis y como decimos en el trabajo, en la vida real, ¿no? Tenemos que pensar mal para acertar. Y esta disminución del débito fiscal IVA tal vez no sea simplemente porque las ventas bajaron, sino porque tal vez se está escondiendo información. Entonces voy a revisar la contabilidad directamente con las cuentas, partidas que estén relacionadas con el débito fiscal IVA. Entonces voy a ver todos sus asientos contables y analíticos respecto a ¿qué? A los ingresos de efectivo, a las ventas, a las salidas. Seguramente incluso podré ver tal vez los CARDEX de inventarios. Y así sucesivamente cada uno va a ir analizando y solicitando la documentación que mejor le parezca. Pero este es el análisis, la comparación para poder detectar o al menos tener un vistazo de qué está pasando con los impuestos que tiene el contribuyente. Muy bien. Entonces, el primer punto de la comparación de cifras nos habla acerca de este punto, ¿no? Con periodos anteriores para saber si aumentó, disminuyó y a qué se debe, por qué. El segundo punto nos habla sobre un estudio de las relaciones de los elementos de los estados financieros relacionados con ¿qué? Con las bases imponibles. Y que se esperaría
se conformaran a un patrón predecible basado en la experiencia de la empresa o norma de la industria. Entonces, que si bien vamos a hacer un análisis a los elementos de los estados financieros, pero solo aquellos que tengan una relación directa con las bases imponibles. Y las bases imponibles que son el monto de efectivo o monto o importe, como quieran llamarlo, ¿no? Para hacer determinación de las obligaciones tributarias a cancelar, ¿verdad? Esas son las bases imponibles, ¿no? Entonces, para determinar las bases imponibles nosotros conocemos 3 métodos, ¿verdad? Pero nos habla que en este estudio que vamos a hacer de la base imponible con relación a los elementos de los estados financieros, ¿no? Del cual que se esperaría que conformaran un patrón predecible basado en la experiencia de la empresa. Y cuando hablamos de la experiencia de la empresa o norma de la industria, no quiere decir otra cosa que el tratamiento, la logística, ¿no? De cómo ellos hacen el tratamiento correspondiente de esta base imponible, ¿no? Respecto a los elementos que conforme los estados financieros de este contribuyente. Y obviamente habla acá sobre un patrón predecible. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la empresa cual se va a auditar, ya sea por la experiencia, la norma de la industria que lo obliga a llevar de cierto modo, de cierta manera, o en todo caso la manera en que lo estuvo tratando y manejando todo el tiempo, automáticamente de alguna forma se forma un patrón, ¿no? Y un patrón predecible habla sobre algo que tranquilamente podríamos estar casi seguros de que lo ha hecho de la manera o del mes anterior, de la gestión pasada, ¿no? Entonces, estos cambios bruscos que podría existir dentro de una empresa, ¿no? También es parte de cómo lo lleva la empresa, la logística, los procedimientos o la norma que ellos han aplicado para su empresa, ¿no? Esto es relacionado y enfocado con las bases imponibles para determinar los impuestos a pagar, ¿no? Obviamente de esto un papel de trabajo y un documento como tal no hay, pero con el simple hecho de ver que tal vez la metodología cambió o algo, como ellos determinan la base imponible, ya sea por un sistema, fórmulas, o lo hace simplemente una persona como antes, papel y lápiz, qué sé yo, automáticamente esto nos va a expresar algo, va a decir algo automáticamente, ¿no? Como veíamos en el punto anterior, no es necesario que nos hacer más papeles, automáticamente podemos ya por la experiencia o en todo caso por simple mal pensar, por así decirlo, ¿no? Pensar mal, pues automáticamente podemos tener un vistazo de lo que podría estar pasando, ¿no? Y el penúltimo punto, nos habla sobre verificar que las cifras de las declaraciones impositivas provienen de una información basada en registros contables. Y estas declaraciones impositivas hacen énfasis seguramente a las declaraciones juradas. Que estas cifras, para empezar, no solo coincidan con los registros contables, con el mayor analítico, sino que estos montos o estas cifras hayan sido elaborados y expuestos con integridad, ¿verdad? Entonces, para empezar, también se va a verificar que haya como un cruce de información, las declaraciones juradas con los registros contables, con el mayor analítico de la empresa. Y por último nos dice que otro procedimiento analítico sería el de efectuar un seguimiento a la situación de los adeudos tributarios. Y es decir, de las deudas tributarias, de la situación en cómo se encuentra el contribuyente ante la administración tributaria, si tiene multas, si tiene mora, si tiene deudas, etcétera, ¿no? Ese podría ser el siguiente procedimiento analítico. ¿Por qué? Obviamente nosotros al realizar este tipo de prueba o procedimiento vamos a poder ver en qué está incurriendo el contribuyente y a qué es por lo que
entre comillas, generalmente incumple o consecutivamente, ¿no?, de manera consecutiva, recae nuevamente estos adeudos tributarios. Entonces, estos son 4 posibles ejemplos, no posibles, son ejemplos de procedimientos analíticos, ¿no?, que para lograr esos objetivos, a continuación vamos a ver, ¿no?, procedimientos específicos mínimos que deberá ejecutar el auditor que dictamine sobre la información tributaria complementaria a los estados financieros. Este detalle es solo enunciativo y no limitativo. El auditor deberá basarse en su evaluación de los controles internos y de las debilidades detectadas en los procedimientos aplicados. ¿Para qué? Para determinar la necesidad de ampliar el tamaño de las muestras si así lo requiere, ¿no? Es importante aclarar que los procedimientos que se indican a continuación son complementarios de los procedimientos que el auditor debe aplicar para poder emitir su opinión sobre los estados financieros, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Entonces, como decía previamente, no son limitativos, es una muestra, una idea, aparte, como un plus quizás, o complementario, de lo que el auditor debería realizar, revisar y recalcular seguramente, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en el impuesto al valor agregado, en este caso, específicamente del débito fiscal IVA. Como primer punto, habla sobre el relevamiento de información. Pero, ¿qué exactamente vamos a hacer el relevamiento? ¿No? Vamos a hacer de 4 puntos. El primer punto que habla sobre tipo de ingresos que tiene el contribuyente, las formas de liquidación del impuesto, es decir, cómo lo paga, cómo lo da por realizado sus obligaciones, tipo de facturación, cómo emite sus facturas y cómo finalmente lo contabiliza. Entonces, el tipo de ingreso dependiendo de la naturaleza del negocio. Formas de liquidación del impuesto, seguramente tiene políticas internas, control interno de cómo deben proceder a la liquidación de los impuestos. Facturación, seguramente tiene un tipo de facturación y de la mano un sistema, si es un sistema de facturas electrónicas, ¿no?, o todavía es manual. De ese modo la facturación va a variar. Y finalmente cómo lo contabiliza, ¿no?, por los principios que ya tenemos del devengado o cómo es lo que aplica a la empresa. De acuerdo a estos 4 puntos, al hacer el relevamiento de información, es decir, vamos a rescatar lo más significativo de estos 4 puntos, vamos a darnos ya un vistazo, un panorama, ¿no?, de cómo lo está tratando, cómo recauda, cómo liquida, cómo contabiliza, cómo factura. Entonces, nos dice que el resultado del procedimiento, que en caso de establecer observaciones o diferencias, estas deberán ser informadas por el auditor, obviamente, solamente el auditor. Entonces, resultado, prueba global. Muy bien, hasta este punto habríamos visto de algunos procedimientos, resultados de los procedimientos, también hemos visto lo que es procedimientos analíticos, si bien son unos cuantos ejemplos, también hemos visto la parte práctica. Hasta este punto, desde el inicio, ¿habría alguna consulta, interrogante respecto del tema hasta el impuesto al valor agregado? Tal vez una consulta, un ejemplo, algo para poder discernir esas dudas. También pueden dejarlo en el chat de la plataforma. Entonces, hasta este punto, ¿alguien tendría alguna consulta, interrogante, colegas?
porque lo que nos queda ver es bastante, pero no lo vamos a abarcar en una clase, la verdad, es muchísimo para mostrarles con ejemplos más, para que sea de su entendimiento total, ¿no? Entonces, estos últimos minutos que nos quedan, estaríamos viendo algunas pruebas más y la conciliación, ¿no? De no existir dudas, de existir dudas, pueden dejarlo también en el chat de la plataforma, ¿no? Muy bien. Hablamos sobre un resultado del procedimiento. Como ustedes hemos visto en los papeles de trabajo, siempre hay unas conclusiones. Y la redacción de las conclusiones comenzaba así. Resultado del procedimiento, ¿no? Y automáticamente a continuación colocábamos si existen algunas observaciones o no existen observaciones o diferencias, ¿no? En las cuales obviamente van a ser informadas y reportadas por el auditor. Entonces, el punto número 1.2 habla sobre una prueba global sobre ingresos declarados. Prueba global hace lo mismo referencia al universo. Ingresos declarados, pues, al formulario 200 o 210 en todo caso, donde expresamos todas nuestras compras, todas nuestras ventas, es decir, todos nuestros gastos y todos nuestros ingresos. Entonces, en estos casos y en estos formularios, en estas declaraciones juradas, se va a aplicar una prueba global anual. Esta prueba global por el ejercicio al que correspondan los estados financieros auditados, y los estados financieros son por una gestión. Estos los vamos a comparar, ¿no? Comparando los ingresos grabados por este impuesto, es decir, IVA, débito fiscal IVA, que se encuentren registrados en los estados financieros con aquellos ingresos declarados con el formulario 200 o 210. Entonces, de manera primero anual, se va a hacer un tipo de cruce de información, lo que está registrado, es decir, todo lo que está plasmado en el estado financiero, con el formulario de enero a diciembre seguramente, porque es todo lo que comprende un periodo, un ejercicio, perdón, es todo un periodo, ¿no? Todo un año. Ahora, es cierto que este tipo de prueba global, como su nombre lo dice, prueba global, no hace mucho énfasis a mes por mes, etcétera, etcétera. Podrían existir 1001 deficiencias, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que hoy en día sus declaraciones juradas lo hacen de una manera en la que no reciben un asesoramiento, no reciben o no realizan alguna contratación de un profesional para que les pueda realizar este tipo de declaraciones o llenado de formularios, ¿no? Y me explico. Ustedes conocen el formulario 200, bastante conocido, donde tenemos que registrar todas las compras, registramos todas las ventas, anotamos si tenemos un saldo favor contribuyente, ¿no? O en todo caso, si va a ser saldo favor fisco a pagar. Entonces, lo que hacen muchas personas es agarran su talonario de facturas, de ventas y de compras, ¿no? Y empiezan a sumar simplemente todos los importes de todas las facturas. No hacen ningún tipo de clasificación de facturas, simplemente suman el total, y lo que sumen es lo que colocan en los espacios del formulario 200. En el caso de la casilla de las compras, ellos hacen la sumatoria de todas sus facturas de compra y lo anotan. Y en cuanto a la venta, agarran su talonario, suman todo y lo anotan en ventas. Y es así como ellos determinan su declaración jurada 200, formulario 200. Ahora, esta prueba global simplemente es para alcanzar ciertos puntos, ¿no? Pero no es muy recomendable, por el mismo caso que les acabo de comentar. Porque al hacer ese tipo de llenado, sin hacer discriminación de ciertas facturas, o por lo menos del importe, ¿no? Porque ustedes recordarán que en el formulario 200 hay dos casillas para las compras y 2 casillas para las ventas. Unos que son sujetos y otros que no son sujetos, como las facturas que tenemos de servicios básicos, gasolina, compra y venta de libros, bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por más de que estos estados financieros tengan
reflejado el mismo importe con las declaraciones juradas, no nos quiere decir que este esté correctamente registrado y presentado, que la exposición de estas declaraciones juradas son íntegras. No nos dice nada. Simplemente nos da un vistazo de que por lo menos los saldos que presentan los estados financieros sí tiene coherencia con las declaraciones juradas, mas no habla de la integridad, tal vez solo de la exposición, pero ni así yo diría. Entonces, esta prueba global no es muy recomendable, pero tiene que ser de conocimiento de ustedes, porque por el tema del tiempo del trabajo u otro, ¿qué podemos llamarle? Otro factor que nos impida realizar pruebas a detalle, por factor tiempo, ¿no? Si no nos alcanza por algún motivo, pues tenemos que aplicar otro tipo de prueba. En este caso, en último recurso, tal vez se pueda aplicar una prueba de global. Siempre y cuando este impuesto a ser revisado, que sería IVA, no sea un importe significativo. En caso de que sea significativo, no les recomendaría que hagan una prueba global. Hagan una prueba, otro tipo de prueba, con más énfasis, a detalle, ¿no? Y eso. Y obviamente, cada prueba tiene un resultado, una conclusión del procedimiento, por así decirlo. En ese caso, obviamente, como todos los casos, en caso de existir alguna observación o diferencias, pues tienen que ser reportadas e informadas por el auditor. Y obviamente, no solamente es decir, bueno, en estados financieros dice 1000 y en declaraciones suma 2000. No, tenemos que encontrar por qué, en qué documento, qué meses, por qué ha existido esta falencia o no hubo esta igualdad, por así decirlo. Muy bien. El siguiente punto, 1.3. Nos habla sobre la conciliación de declaraciones juradas con saldos contables. Ahora sí hace un poco más de énfasis porque ya no habla de estados financieros de manera global. Ya habla de saldos contables, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que vamos a verificar que el saldo de la cuenta débito fiscal IVA se encuentre razonablemente contabilizado mediante la comparación de este saldo con el importe declarado en el formulario 200 o 210 para 3 meses tomados al azar. Ahora, como ustedes conocen, la palabra conciliación, ¿no? Es lo que generalmente, o bueno, todos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la conciliación bancaria. Es una revisión entre dos documentos para ver y verificar en dónde se encuentra la falencia, en dónde se encuentra el error, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá sucede lo mismo. Solo que ahora vamos a entrar más a detalle y ya no vamos a ver importes totales. Ahora vamos a entrar a los saldos contables. Vamos a ver la contabilidad, es decir, el asiento contable. Vamos a ver si razonablemente fue contabilizado, en pocas palabras. Pero para que esté razonablemente contabilizado, para empezar, tenemos que saber contabilizar, hacer las correspondientes deducciones, si amerita retenciones, etcétera, etcétera. Y obviamente, si estamos hablando a nivel de detalle de una de las cuentas de asientos contables, ustedes saben que los asientos contables se hace de manera diaria para mostrar un resultado en general mensual. Entonces, esta conciliación de declaraciones juradas respecto a con los saldos contables se va a hacer de manera mensual y ya no así como el primer punto que veíamos de manera anual, global, ¿no? Y obviamente en los formularios 200 vamos a hacer el cruce de información, no cruce de información, pero comparación. Ahora, acá hay un punto que habla sobre 3 meses tomados al azar. Obviamente este punto no lo tienen que tomar muy literal, porque esta decisión, ¿quién la toma? El auditor más experimentado o el especialista en tributos. Entonces, esta última parte ya va a variar, obviamente. Y por simple criterio y juicio del auditor más experimentado o del encargado de auditoría, pues con una prueba analítica, un procedimiento analítico, que sería el análisis horizontal y vertical que vimos en el documento Excel, podemos determinar o
¿Cuáles son esos meses significativos? ¿Qué meses hubo mayor incremento del débito fiscal? ¿En qué meses hubo más ventas que en otras? Y pues tomaremos todos los meses con ventas altas, ¿no? Y obviamente, como cualquier procedimiento, como todo papel de trabajo, pues vamos a ver un resultado, una conclusión del procedimiento, ¿no? Entonces, esta última parte les recuerdo, no lo deben tomar, por así decirlo, muy a pecho, este tiempo y cuántos meses o a qué importe o porcentaje vas a llegar, pues eso se lo va a decidir el profesional independiente especialista o el más experimentado, ¿sí? Estos 3 meses no es obligación de ningún lado, por así decirlo. No es el que está establecido en la ley que tienes que realizar 3 meses al azar, sí o sí. Muy bien. Entonces, veamos la hora. Es 3:20, todavía tenemos 10 minutos más. Veremos este último punto por lo menos, y lo dejamos en el crédito fiscal IVA. Hablamos ahora de otro tipo de conciliación. Ahora de las declaraciones juradas respecto con los libros de ventas. Nos dice que vamos a verificar que los importes declarados en el formulario 200 estén de acuerdo a los importes consignados en los libros de venta, para los mismos 3 meses seleccionados para la prueba 1.3 del anterior punto. Obviamente, hasta acá hacemos una brecha y nos quedamos con la primera parte. Verificar que los importes en los formularios estén consignados con los importes del libro de ventas. Ahora, el libro de ventas y toda la contabilidad sí debería mostrar exactamente lo mismo. Si ustedes revisan los libros de venta o la contabilidad, los asientos contables, por así decirlo, debería existir la misma coherencia, el mismo importe, el correcto tratamiento. Sin embargo, tal vez en muchos casos solo debes aplicar uno de los dos. ¿Vas a hacer la conciliación con los libros de venta o con la contabilidad? Uno de los dos. Porque revisar los dos, te van a decir muchos que tal vez ya es insulso, ¿no? Como ustedes recordarán, el trabajo del auditor debe ser eficiente y rápido en el corto plazo. A veces solo tenemos días, semanita, 1 semana, 2 semanas para presentar informe final. Entonces, tenemos que aplicar solamente un método, en este caso una sola conciliación. Muchos dirán, no, la contabilidad, porque los libros de venta nacen de la contabilidad. Y otros dirán, no, momento, los libros de venta primero y después nace la contabilidad. ¿Y lo correcto cuál es? Los libros de venta es el registro de las facturas que tú tienes en mano, por así decirlo, ¿no? Tú los registras primero todas esas facturas, la fecha, el número de autorización, razón social, código de control, etcétera, etcétera. ¿Y la contabilidad lo haces después o lo haces antes? Pues depende del cliente. Muchos suelen hacerlo primero la contabilidad y otros lo hacen al final la contabilidad. A fin de mes contabilizan todo o incluso a fin de año. Toda la contabilidad del año lo hacen en base a todos sus libros de venta, sus libros de compra, ¿no? Entonces, dependiendo cuál sea el caso, el cliente, ustedes recordarán que para aplicar auditoría fiscal, vamos a hacerlo a medida, ¿no? Que hoy en día es el nuevo método que se está aplicando y eso nos ahorra tiempo y trabajo. En este caso, si el cliente primero elabora la contabilidad y luego los libros de venta, pues nos tenemos que ir al punto más importante. Y si es al revés, primero realiza los libros de venta y contabilidad de la misma manera. ¿Y quién decide esto? Pues el auditor más experimentado o el encargado de auditoría. Muy bien. Entonces, los libros de venta, como les decía, es simplemente el reflejo del registro de cada una de las facturas que tú vayas realizando o que realices, ¿no? Independientemente de la contabilidad, ¿no? De manera cronológica se esperaría que se realice este registro del libro de ventas, ¿no? Pero puede existir tal vez alguna falencia, algún error y el orden cronológico ya queda
desechado, ¿no? Ya no es un punto importante para ellos. Dependiendo de la situación del cliente, entonces vamos a revisar, vamos a analizar uno de estos dos, el libro de ventas o la contabilidad. Pero ambos son un método a aplicarse. Ambos. Cuál tenga mayor peso dependerá del tipo de cliente. Ninguno de los dos va a ser mayor que el otro antes de saber cómo y a quién estamos realizando la auditoría fiscal. Y obviamente, como cualquier otro trabajo, papel de trabajo, pues vamos a hacer un resultado del procedimiento. Ahora, para mostrarles y terminar con esto, las declaraciones y libros de venta. Muchos, estoy seguro, que conocen la estructura de un libro de compras y ventas, ¿no? Ahora conocido como RCB y ¿dónde está? Aquí estamos. RCB, ¿no? Registro de compras y ventas. Entonces, perdón, ahora sí. Ustedes, bueno, lo vamos a ver en unos segundos más, la estructura y si para ustedes sería suficiente, necesario o preferirían la contabilidad para poder emitir una opinión, para poder ser evidencia suficiente y respaldatoria, o pues bueno, cada uno de nosotros va a pensar diferente, seguro que sí. Entonces, cada uno va a tener diferente tipo de conclusión o solicitud de documentación. Entonces, acá vamos a ver el libro de compras y el libro de ventas. Muy bien, acá está. Vamos a ampliar un poquito más. Nos vamos a ir acá. Libro de ventas, libro de ventas, libro de ventas. Mayores, aquí estamos. Listo. Entonces, un libro de ventas o un libro de compras tiene esta estructura. El llenado, obviamente, todo depende de la factura. Si va a aplicar o no aplica ciertas casillas. Ahora, ustedes como pueden ver acá en el libro de ventas, simplemente si nosotros realizamos una sumatoria total, en este caso tenemos desde la factura número 1, por así decirlo, en este caso número de factura número 3 del talonario, hasta la factura número 893, que son como 5.571 registros. Si nosotros hacemos una simple sumatoria total, nos va a lanzar un importe, en este caso este monto. Y si eso lo vemos y lo comparamos con las declaraciones, con el formulario 200, que en la casilla de ventas dice 976.000 y picos, podría ser un procedimiento analítico de auditoría y decir que es suficiente información para revisar el débito fiscal IVA, ¿no? Ahora, otros se basan en el total de facturas, otros se basan en el subtotal, porque a veces hay exenciones, tasa cero, venta de libros, etc. Entonces lo correcto es no basarse en este total de la factura, sino basarse una vez determinado y deducido ciertas exenciones, tasas no gravadas, impuesto al consumo específico, subvenciones del Estado, etcétera, etcétera. Y así también en el formulario, si bien nos lanza de forma automática el cálculo por el impuesto, nosotros también mediante una fórmula podemos obtener el cálculo del 13% de nuestro subtotal, por así decirlo, o del débito fiscal sujeto a declararse. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este análisis, cuando hablamos de un universo de 893 facturas, pues ya estamos viendo de que no vamos a revisar casi 900 facturas. Entonces vamos a aplicar el tema del muestreo. Pero al mismo tiempo aplicar el tema del muestreo, ¿no? Que nos podemos basar en muchas variables, por así decirlo, para revisarlo. Por ejemplo, en este estado de la factura. Si se dan cuenta, muchos han sido inutilizados. La palabra N, la palabra A de anulados y la palabra B de utilizados. Entonces, nosotros podemos aplicar un filtro y automáticamente nos va a lanzar seguramente
todos los importes o todas las facturas que han sido utilizadas para empezar. Y así no incurrimos en revisar facturas que hayan sido inutilizadas o anuladas. Y otro tipo de filtro para el muestreo es los importes. Muy bien, acá vemos que hay importes desde un boliviano hasta 14.000. Entonces yo diré, según la experiencia del editor, quiero que todos los importes mayores a 5.000 muestren. Y listo, me va a mostrar todos los importes mayores a 5.000 hasta los 14.000. Y todo esto va a ser mi muestra. Y simplemente voy a revisar 9 facturas, 8 facturas. Listo. Pero si se dan cuenta, aún así, tendríamos que revisar columna por columna para ver, para empezar, de qué se trata, de qué tipo de factura estamos hablando. Hay exenciones, IC, tasa cero, ¿no? Mientras que en la contabilidad, en un asiento contable, lo vamos a ver de manera más clara, todos aquellos asientos de venta igual, mediante un filtro o dependiendo del paquete contable que se esté utilizando, podemos obtener cierto filtro para que nos salte todos los asientos en los que se esté utilizando la cuenta débito fiscal IVA y automáticamente vamos a ver ahí seguramente una glosa y vamos a ver contra qué partida se está cerrando. Y yo creo, ¿no? Esto por personalmente, yo diría que es más claro y me hace ganar mayor tiempo de saber cómo se está tratando esa factura, de qué tipo de factura estamos hablando, las exenciones, tasa cero y C, que está revisando columna por columna un libro de compras y ventas, ¿no? Porque primero tenemos que hacer esto. Primero ver el nombre de razón social, Lotería Nacional, Alianza Seguros. Ya sé que estamos hablando de seguros. Aquí estoy hablando de un impuesto al juego seguramente por la Lotería Nacional. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas, por ejemplo, Pollos Cochabamba, ¿no? Por ejemplo, que en nombre de razón social cuando se registra, no se registra como Pollos Cochabamba, sino de la persona de quien la representa. En este caso, imaginemos que es Saloma Monge. Pero yo cuando vea esta información diré, bueno, ¿quién es Saloma Monge? Yo no sé qué es la representante legal de Pollos Cochabamba. Mientras si vemos al asiento contable y vemos en la glosa una pequeña o breve descripción del asiento de lo que está sucediendo. Entonces, en esa factura o en esa glosa, perdón, que yo también soy, que lo ha preparado un auditor, un contador, pues seguramente expresará algún detalle que por lo generalmente en la glosa se coloca que el nombre de la empresa representada por Saloma Monge, en este caso como ejemplo, ¿no? Según factura número tantos, 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 que se encuentra en el libro tantos, tantos, tantos. Entonces, según yo, revisar la contabilidad sería mucho más efectiva y rápida que revisar los libros de compras y ventas. Porque como ustedes ven, el libro de compra y venta es tal cual ustedes lo están viendo a continuación, ¿no? Idéntico. Hasta el día de hoy no ha cambiado. Seguramente se añaden algunas casillas, el gift card y otros, pero más no ha cambiado. Entonces, si tú revisas con este con este documento, yo creo que vas a tardar más, posiblemente, yo diría que sí, que revisar la contabilidad y aplicar un filtro donde salten todos los asientos contables donde se ha utilizado la cuenta débito fiscal IVA, ¿no? Bueno, colegas, hasta este punto habríamos visto con ejemplos hasta acá, hasta el punto número 2 lo dejamos. La siguiente clase vamos a ver el tema del crédito fiscal. Obviamente es muy similar al débito fiscal IVA que acabamos de ver, pero sí tiene algunas particularidades interesantes para aplicarse en una auditoría fiscal. Muy bien. Mientras saco captura de la asistencia, les voy a pedir que no se salgan de la clase y al mismo tiempo voy a ir llamando lista. Calle Flores Paola. ¿Estás en clase? Presente, Auxi. Listo, muy bien. Condori Colque Enrique. Presente, Auxi. Listo. Jonathan Fernández. Presente, Auxi. Listo. Una más. Vamos, una señorita Pari Quiñones Abigail.
Presente, Auxi. Listo, listo, colegas. Les pido unos segunditos más antes de que se retiren de la clase y puedan continuar con sus actividades. Si tienen alguna duda o consulta, también pueden hacérmela ahora mismo. Y a modo de hacerles charla, nuevamente felicitar al curso, porque del curso salieron ganadores dos de sus compañeros en las olimpiadas que se han llevado a cabo el día sábado. Estén atentos a las publicaciones de Facebook por parte de la AOD Auxiliares 2022, donde van a publicar a la lista de ganadores de todas las materias, y así también se les va a solicitar algunos documentos para hacer entrega de los premios a los colegas ganadores. ¿Listo? Muy bien, colegas, conmigo hasta el día viernes y que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos, colegas. Hasta luego, Auxi. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, colega.